Siempre me he considerado una persona común y corriente, soy trabajador, responsable y atento con las necesidades de mi familia e incluso de las demás. Soy católico desde que tengo uso de razón, y siempre he procurado asistir a misa cada domingo por la noche. Y a la fecha, me ha costado tanto trabajo creer por qué Dios me ha puesto esta prueba, o porque a mí me ha tocado enfrentarme contra algo que ni siquiera podía ver y ni sabía que existía. Les comento esto, porque quiero que sepan que a cualquiera le puede llegar a pasar y espero que mi relato de alguna manera sirva a más de uno para saber cómo actuar. Además, soy una persona escéptica cuando se tratan de temas paranormales, me agrada escuchar las historias de terror de los demás, sentados a mitad de una fogata y platicando lo que les ha pasado, son entretenidas, pero no terminaban convenciéndome. Cada vez que escucho las experiencias de los demás, le hallo una explicación lógica a lo que les pasó. Pero mi forma de pensar llegó a cambiar drásticamente hace tan solo unos meses atrás, cuando empecé a experimentar fenómenos extraños y aterradores en mi propia casa. Al principio de todo, los sucesos o eventos que llegamos a notar parecían ser insignificantes, un ruido que no lograba identificar, algún golpe sutil sobre el techo o paredes de la casa, e incluso el crujido de las cosas que quizás uno podría atribuirle a lo envejecida que tenía la casa en la que vivíamos. Siempre ignoraba esos ruidos pensando que eran producto de algo natural de la estructura. Pero, conforme los días y las horas pasaban, los incidentes se volvían cada vez más intensos y frecuentes, haciendo imposible ignorarlos. Una noche, se me quitó el sueño justamente un minuto antes de las 3 de la madrugada, recuerdo perfectamente la hora porque en cuanto abrí los ojos, mi rostro apuntaba al reloj despertador. De pronto escuché a alguien caminar por los pasillos de mi casa. Pensé que se trataba de mi esposa Perla, pero al darme la vuelta la vi acostada dándome la espalda. Me quedé sentado unos segundos en la cama, mientras me recuperaba un poco y avivaba los sentidos, quise tomar un poco de leche e intentar volver a dormir, pero nuevamente escuchaba los pasos arrastrándose por el pasillo. Abrí lentamente la puerta con la idea de que vería a alguien o algo ahí, pero no se encontraba nada. Como me sentía aún un poco aturdido, pensé que era mi imaginación la que me estaba haciendo escuchar cosas. Fui a la cocina y tomé un poco de leche, me sentía más despierto que antes, así que me puse a ver la televisión unos minutos, hasta que me dieron ganas de ir al baño. Dejé las luces encendidas de la sala y me dirigí al baño que tenemos en esa misma habitación, no cerré la puerta en su totalidad, solo la emparejé quedando una ligera abertura entre el marco y la puerta. Tomé una revista y me dispuse a leerla. No transcurrieron ni 10 segundos cuando tuve el presentimiento de que estaba siendo observado, levanté la vista y vi a mi alrededor, pero por alguna razón mi vista se concentró sobre la abertura de la puerta. Pero después de un rato de paranoia me sentí ridículo con esa sensación, así que seguí leyendo la revista. Pero nuevamente comencé a escuchar susurros, voces en un tono muy bajo, incluso creí que era mi esposa quien estuviera hablándome desde la habitación, pero apenas podía percibirla. Me apresuré a salir rápido del baño e ir con ella, solo para saber si se ofrecía algo, cuando de pronto al girar la vista vi que alguien me estaba observando desde la separación entre la puerta y el marco. Me quedé pasmado por una fracción de segundos cuando esa figura, de la nada, se hizo a un lado. Rápidamente salí y no había nadie ahí. Yo estaba muy seguro de haber visto unos ojos clavados en mí, las voces se callaron y el ambiente se puso tenso y tenebroso. Siendo honesto, me entró un poco de pánico que decidí mejor irme a la cama al lado de mi esposa, no apagué ni una sola de las luces, solo me apresuré en correr y mientras lo hacía sentía que detrás de mí, en cualquier momento alguien me agarraría de los hombros. Por la mañana todo parecía haber sido un mal sueño, la casa se sentía como era de costumbre, nada fuera de lo común. Decidí mejor reservarme mi mala experiencia y no contarle a mi esposa debido a que ella solía ser muy nerviosa. De ese modo pasaron varios días sin que pasara algo extraño o que una situación fuera de lo común, así que yo lo olvidé y di por hecho que había tenido una mala experiencia por estrés.
Un lunes por la noche mi esposa recibió una llamada de su oficina, le notificaban que era necesario que fuera a un curso a la Ciudad de México al día siguiente, el curso le llevaría hasta 5 a 6 días, por lo tanto yo me quedaría en casa solo. Tuvimos que preparar las maletas esa misma noche, pues su vuelo saldría a las 7 de la mañana del martes. Así que nos levantaríamos muy temprano pues yo la acompañaría hasta su avión. Salimos a las 4 de la mañana de la casa y yo regresé casi una hora después. Cuando abrí la puerta de la casa, pude sentir nuevamente esa mala vibra de antes cuando me ocurrió la terrible experiencia. La garganta la sentía seca de repente, me dio un cosquilleo en mi nuca, como si alguien me estuviera respirando encima y me robara el aliento. En eso, escuché unos ruidos, estos provenían de nuestra habitación. Me apresuré a subir y en cuanto llegué al cuarto me di cuenta que la puerta estaba cerrada. Solo la cerramos nosotros cuando estamos dormidos. Podía escuchar ruidos del otro lado, así que me apresuré para abrirla y al hacerlo me topé con que las puertas del armario estaban abiertas al igual que todos los cajones de nuestros muebles. Lo primero que se me vino a la mente fue que se trataba de un ladrón, pero de pronto las puertas y cajones se cerraron por sí solos al mismo tiempo. Fue con tanta fuerza que el mismo armario se sacudió. Creo que a estas alturas hubiera preferido que se tratara de un ladrón. Yo no daba crédito a lo que estaba presenciando. Tomé valor de donde pude y me acerqué al armario para examinarlo. Para poder abrir los cajones, era necesario aplicar mucha fuerza porque estaban atorados, pero no podía abrirlos ahora, parecía que algo lo estuviera jalando por dentro. Me rendí con eso, así que solo me puse a revisar entre la ropa para asegurarme que no estuviera nadie ahí, pero todo se veía bien. Respiré aliviado por unos segundos, pero poco me duró el gusto cuando escuché ruidos nuevamente desde la cocina, me salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras. Al llegar tanto las cajoneras como los anaqueles estaban abiertos y se cerraron nuevamente todos con mucha fuerza. No sabía lo que estaba ocurriendo así que me fui a la sala por unos minutos, tratando de asimilar todo aquello. En lo que restó de la madrugada ya no volví a cerrar los ojos. Me mantuve despierto en todo momento, y no tanto porque se me fuera el sueño, sino porque de pronto comencé a escuchar susurros y voces que apenas eran audibles, pero lo que más me inquietaba es que decían mi nombre. Mi vida se volvió una pesadilla constante. Estaba al borde de la paranoia y el miedo. Mis días y noches se llenaron de pesadillas y terrores horribles. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a la falta de sueño y al constante estrés. Mi trabajo comenzó a verse afectado, ya que no podía concentrarme ni siquiera durante el día. Me sentía atrapado en una situación aterradora y desesperada. Los ruidos en la casa se hacían más intensos a tal grado de que me tuve que salir varias ocasiones. Estaba desesperado, dentro de poco regresaría mi esposa y lo que menos quería es que me encontrara en esa situación, así que investigué un poco con una amiga, Emily, quien es una taoísta y ella siempre me contaba de sus historias paranormales y de cómo las libera con energía, así que me pareció la indicada para que me ayudara. Me sugirió conseguir una tabla de la Ouija para comunicarnos con ese espíritu, así que me aventuré a una tienda de antigüedades especializada en objetos esotéricos y adquirí una auténtica tabla Ouija. Regresé a mi casa con el corazón acelerado y una mezcla de anticipación y miedo en mi pecho. La coloqué cuidadosamente en mi sala, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Decidí invitar a mi amiga Emily para que me acompañara en esta experiencia. Juntos nos sentamos frente a la Ouija, con nuestros dedos temblorosos colocados sobre el pequeño puntero. Respiramos profundamente, preparándonos para el encuentro con lo inexplicable. Con voz temblorosa, preguntamos en voz alta si había algún espíritu presente en la habitación. Durante unos momentos, todo estuvo en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras esperábamos una respuesta. De repente, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió pesado y opresivo,
como si una presencia invisible nos estuviera observando desde las sombras. El puntero de la tabla Ouija comenzó a moverse lentamente, moviéndose a la palabra, sí. Mi amiga siempre ha sido buena para encontrar la manera de comunicarse con estos seres y cuando experimenté esto, jamás puse en duda sus historias que me llegó a contar. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí un nudo en el estómago cuando leí eso. Sabía que estábamos en presencia de algo más allá de lo terrenal. Con cautela, continuamos haciendo preguntas al espíritu desconocido. Cada respuesta que recibíamos era más inquietante que la anterior. El espíritu reveló su identidad como alguien que había habitado la casa en el pasado, un alma perdida que había quedado atrapada en el plano terrenal. Entonces mi amiga tuvo la idea de invitarlo a hacerse presente para platicar con él, pero nos dijo que había sufrido una muerte trágica y violenta y que su espíritu había quedado deforme como el día de su muerte. El espíritu parecía alimentarse de nuestro miedo. Sus respuestas se volvieron más amenazantes y oscuras. Nos advirtió que no éramos bienvenidos en su territorio y que pagaría un precio por intentar ahuyentarlo. Un frío intenso llenó la habitación y podíamos sentir una presencia malévola acechando a nuestro alrededor. Emily y yo nos miramos, llenos de miedo y terror. Habíamos desatado una fuerza oscura y ahora éramos prisioneros de ella. Intentamos despedirnos del espíritu y cerrar la sesión, pero el puntero se movía con más fuerza y rapidez de lo que nuestros dedos podían controlar. Entonces, como un eco, se escuchó la risa de alguien. El espíritu se burlaba de nosotros, tenía una risa siniestra y desquiciada. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Estábamos sumidos en la oscuridad total, rodeados de una atmósfera terrorífica. Los muebles comenzaron a moverse solos, chocando entre sí con violencia. Gritos y susurros llenaron el aire, haciendo que nuestros corazones se aceleraran aún más. Y entonces la vimos, ante nosotros una figura sombría y deformada apareció. Era el espíritu, tomando una forma monstruosa y amenazante. Me paralicé de miedo, incapaces de escapar de su dominio, y la figura se abalanzó sobre nosotros con una fuerza sobrenatural. Sentí su mano helada agarrándome del cuello, mientras que Emily luchaba por liberarse de su agarre. La presión aumentaba cada vez más y sentí que mi vida estaba en peligro inminente. A medida que la figura fantasmal apretaba con más y más fuerza, mi amiga Emily pronunció unas palabras de sus propios rituales taoístas. Una intensa luz brillante hizo que esa sombra desapareciera y el ambiente se sintiera diferente. Nos dejó exhaustos pero aliviados. Mi amiga Emily me confesó que desde un inicio, el plan era que esa figura se materializara. Sabía que tratábamos con energías negativas y la forma de erradicarlas era con la luz. No me había percatado, pero ella había colocado velas y cirios por distintos puntos de la casa. Aún así me comentó que no estaba exento a que eso funcionara, pero si se trataba de un espíritu menor como el de una persona y no un demonio, las cosas estarían bien. Y lo fue. Desde aquel día, mi casa ha estado tranquila, la paz ha regresado y el terror que una vez dominó cada rincón se ha desvanecido. Aunque sigo siendo escéptico en cierto grado, esta experiencia me ha dejado con la certeza de que hay fuerzas inexplicables más allá de nuestra comprensión. Aún así, no volveré a usar una tabla Ouija, esa lección la aprendí de manera muy dolorosa. Pero mi experiencia me ha recordado que el mundo contiene misterios y que hay que respetar los límites entre lo humano y lo sobrenatural. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.